Ahora, eh, hablando de estos temas eléctricos, algo que es bastante aplicado ya en el diseño de sistemas eléctricos, pues es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos habla de un flujo de corriente, que es un flujo de carga eléctrica, que es la corriente. Nos habla de un voltaje. El voltaje es el ordenamiento o el alineamiento de cargas positivas y de cargas negativas. Entonces, de un extremo al otro, podemos observar cargas positivas y negativas que quieren equilibrar su carga, porque decíamos, el átomo en su estado natural tiene carga neutra. Las partículas van a querer neutralizarse o equilibrarse en su cantidad de protones y electrones. Entonces, esa diferencia de potencial va a provocar un flujo de carga eléctrica a través de un medio. Ese medio puede ser un conductor, pero en general todos los materiales tienen una resistencia al flujo de carga eléctrica. Esa resistencia es una oposición a este intercambio de electrones. En algunos materiales, como veíamos, esta resistencia es muy pequeña y entonces son conductores, pero en algunos materiales es muy grande y entonces son resistores o resistencias, ¿sí? Aquí en esta ilustración vemos cómo el voltaje intenta hacer pasar el flujo de carga eléctrica y la resistencia del material, que son los ohms, intentan evitar ese flujo de carga eléctrica. Entonces ahí tenemos voltaje en volts, corriente en amperes y resistencia en ohms, ¿de acuerdo? Y la ley de Ohm, bueno, pues aquí la expresamos, es voltaje igual, es proporcional a la corriente, al flujo de carga eléctrica y la resistencia o la oposición al flujo de carga eléctrica. Con esta fórmula yo despejo, si quiero calcular corriente, la resistencia que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo y con eso ya tenemos la fórmula para corriente. Pero si yo lo que quiero conocer es la resistencia, bueno, pues lo que despejo es la corriente, la paso del otro lado dividiendo, entonces resistencia es voltaje sobre corriente eléctrica. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio, determina la diferencia de potencial entre las terminales de un calentador eléctrico cuando la corriente es de 18 amperes y la resistencia es de 5 ohms. Bueno, pues datos, ¿qué datos nos da el problema? Nos da, dice, determina la diferencia de potencial. Para nosotros la diferencia de potencial pues es la incógnita, el voltaje. Ahora la corriente nos dice que es de 18 amperes. 18 amperes. Y la resistencia es de 18, perdón, la corriente es de 18 amperes y la resistencia es de 5. Ah, ya sé qué pasa. Perdón, es que aquí el teclado no tiene activado la tecla de números y por eso me está cambiando de renglón. Pero bueno, entonces la resistencia, yo aquí no tengo la letra omega, que es lo con la que se escriben las unidades de la resistencia, por tanto voy a poner ohm, 18, perdón, 5 ohms. Y entonces, esos son los datos de nuestro problema. La fórmula, pues si yo lo que quiero calcular es voltaje, según nuestra fórmula es corriente por resistencia, y entonces yo ya podría hacer mi sustitución. Voltaje es igual a
18 amperes por 5 ohms. Y seguramente ya tienen el resultado, ¿verdad? 18 por 5. Entonces, mi voltaje 18 por 5 nos da 90 volts. Y ese es mi resultado. ¿Sale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no, continuamos. Otro ejercicio rápido. Ay, bueno, determina el flujo. Perdón. Determina el flujo de corriente eléctrica. Nuevamente, datos. Datos. Si nos dice determina el flujo de corriente eléctrica, pues esta es nuestra incógnita. A través de un conductor, si la diferencia de potencial es de 220 volts y la resistencia del devanado, que es el acoplamiento de un alambre enredado en una placa metálica, nos habla de 10 ohms. Nuevamente voy a ponerlo así porque no tengo el alfabeto griego aquí para poner la omega. Y bueno, pues fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Yo tengo I igual V entre R, voltaje entre resistencia, sustitución, y es igual al voltaje 220 volts. 220 volts entre 10 ohms. Está muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto les da? Voltaje igual a 22 volts, ¿sale? Bueno, pues eso es un ejercicio rápido, ley de Ohm. Si no hay dudas, vamos a continuar. Luego tenemos lo que son los circuitos de corriente continua. Un circuito de corriente continua puede ser en serie, como está aquí, puede ser en paralelo, como está aquí, o puede ser mixto. Nosotros podemos tener una combinación de circuitos en serie y en paralelo. Y bueno, al final la intención, por ejemplo, si yo tuviera una resistencia más aquí, que fuera resistencia 4, y otra más aquí, que fuera resistencia 5, pues yo tengo 3 resistencias en paralelo. De este equivalente tendríamos una resistencia en serie con el equivalente de estas 3 en serie con R3. Sí, es un circuito mixto, como por ejemplo las series de Navidad de los árboles. ¿Qué sucede? Que son circuitos en serie, son 5 colores, no, son 4 colores de luces, en donde de cada luz hay 10, entonces aquí hay 10, aquí hay 10 rojas, 10 verdes, 10 azules y 10 amarillas. Pero bueno, si se llegan a romper o quemar una de las resistencias de los rojos, pues no funcionan los rojos, pero sí los verdes, los azules y los amarillos, ¿no?
Y bueno, pues estos circuitos en paralelo también están en nuestra casa. Recámara 1, recámara 2, recámara 3. Si está apagado el de la recámara 1, pues puede estar prendido el de la recámara 2 y recámara 3. Es la utilidad de los circuitos en paralelo. Porque en serie, si yo abro un circuito R1, ya no pasa la corriente por R2 ni por R3. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí la situación es que en un circuito en serie, bueno, para ambos circuitos lo que yo necesito es simplificar todas las resistencias a una resistencia equivalente, ¿sí? Una resistencia equivalente, un circuito equivalente, y para poder encontrar este circuito equivalente con su resistencia equivalente, bueno, pues, o total, como ven aquí. En un circuito en serie, yo lo que hago es sumar todas las resistencias. Si son 10, 10 y 10, pues esto va a dar 30. El voltaje es también la suma, la caída de voltaje aquí, más la caída de voltaje aquí, más la caída de voltaje aquí, es lo mismo, esta suma que este voltaje, ¿sí? Sumar los tres nos da un voltaje total. Y la corriente nos dice que es igual en todas las resistencias. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fuente que proporciona una corriente, esa corriente pasa por R1, la misma corriente pasa por R2 y por R3, por lo que las corrientes en todos los elementos son iguales. Ahora, en un circuito en paralelo cambian las cosas. La resistencia total es el inverso de todas las resistencias. No es solo la suma, sino es la suma de los inversos. Acá era la suma directa. En el serie, en el paralelo es la suma de los inversos. Y bueno, aquí cambian las cosas porque el voltaje ahora es igual en todos los elementos. Para serie era la suma de los voltajes y para paralelo es el mismo voltaje en todas. ¿Por qué? Porque es como si esta fuente se conectara directamente a la fuente, entonces tiene el mismo voltaje. Pero resulta que la resistencia 2 también está conectada directamente a la fuente y la 3 también. Todas las corrientes, todas las resistencias están conectadas a un extremo de la fuente y por lo tanto tienen el mismo voltaje. Pero la corriente no, porque la corriente que sale de la fuente, pues una parte se va para R1 y otra pasa para R2 y R3. Una parte pasa por R2, se va hacia R3 y entonces nosotros tenemos un retorno de corriente que se vuelve a unir la corriente de R1, R2 y R3. Es decir, la corriente total es la suma de las corrientes. ¿Sí? Bueno, en este sentido, nosotros vamos a hacer un ejemplo. La intención es simplificar los circuitos a un circuito con una sola resistencia para después utilizar la ley de Ohm, porque aquí en la ley de Ohm solo nos habla de una resistencia. ¿Ok? Entonces,